Bueno, vamos a hablar de un tema que me parece interesante y seguramente vos lo ves en el consultorio, que el paciente te dice, ¿cómo puede ser que tenga reuma si tengo 38 años o 40 años o lo que fuere? Yo te pregunto a vos, ¿es posible que tenga reuma siendo joven? Sí, no solamente es posible, sino que es la situación más frecuente. Creo que eso parte de un error conceptual, ¿no? Un error conceptual de la reumatología, de qué es la reumatología y de qué es el reuma, qué es la enfermedad reumática. Bueno, el tema, bueno, me anticipo, seguramente lo vas a decir. Lo decimos siempre, que cuando uno habla de cardiología, cardios, está claro, logos es el estudio de, ¿no? Como psicología, ¿no? O dermatología, dermatopiel. Pero cuando decimos reumatología, ¿a qué nos referimos? Es el estudio del reuma. Claro. ¿Sabes dónde viene eso? Del griego, ¿no? Del griego. Porque en griego decía 7 humores que salían del cerebro e iban a las articulaciones. Y la palabra era reuma. Entonces después quedaron el estudio de esos humores, ¿no? Que son como líquidos, esos líquidos, muy bien. Pero eso no existe. En realidad, desde mi modesto punto de vista, se debería llamar conectivología. O sea, el estudio del tejido conectivo. O inflamación. Creo que por ahí el concepto más claro es la inflamación, porque nuestras enfermedades tienen como factor común la inflamación y la afectación del aparato locomotor de manera clínica. Y el dolor. Sí, y el dolor. En Cataluña lo llaman el médico del dolor, al reumatólogo. En catalán, que no me pidas que te lo diga, pues no me acuerdo. Ahora, si el logo del reuma está mal, ¿no? Entonces, ¿qué estudia la reumatología? Bueno, inflamación. Las enfermedades inflamatorias que afectan el aparato locomotor y que son de resolución clínica, porque las enfermedades que afectan el aparato locomotor y son de resolución quirúrgica son del traumatólogo. Ahí de vuelta la etimología. Trauma, golpe, logos, estudio. Claro. Estudio de golpe. Quiere decir que si a mí me duele la rodilla y me golpeé, ¿a quién tengo que ir? Y el traumatólogo. Claro. Ahora, si el dolor fue espontáneo, no hubo golpes, tengo que ir al reumatólogo. Exacto. Que es el que estudia músculos, articulación, o sea, las enfermedades de. Entonces, vuelvo a la pregunta. Las enfermedades de las articulaciones, de los músculos y demás, no es patrimonio de la edad. Para nada. Para nada. De hecho, este error condiciona un retraso muy importante en la consulta. Y esto es lo que produce que el paciente llegue a la consulta a veces con discapacidad acumulada, donde se podría haber evitado. Si uno siguiera una consulta más rápida y una dirección más rápida, y no es patrimonio solamente de los pacientes, a veces el error también es de nuestros colegas que derivan tarde o se demoran por tardar en pensar esta enfermedad. O lo derivan al traumatólogo. O va al traumatólogo. También hay que pensar que nosotros en la formación básica tenemos muy poca reumatología. O sea, no Sí, hay es cierto. mucha reumatología y eso hace que nuestras enfermedades se conozcan poco en el área no reumatológica. Incluso hay reumatología pediátrica. Exacto. Otra cosa rara para el común de la gente. ¿Cómo puede haber un servicio de reuma en un hospital pediátrico? Claro. Y lo hay y existe, ¿no? Sí, claro, y es importantísimo. Porque nuestras enfermedades afectan principalmente desde los 20 a los 50 años, el común de nuestras enfermedades. Entonces nuestra gran población es joven y está en edad activa. O sea, son personas que cuando se enferman se discapacitan si no se tratan a tiempo y eso genera un importante gasto y pérdida de insumos, porque son gente que podría trabajar y deja de trabajar porque entró en discapacidad. Esa es la principal sorpresa, ¿no? Es decir, Claro. que el promedio de edad 40-50 años, digamos, yo viéndolo desde afuera, digo, ¿cómo? Si yo pienso en reumatología es una especialidad de gente mayor. No es tan así. No, porque la gente piensa en reumatología y piensa en artrosis. Y la imagen social es la señora de 70 años o el señor de 70-80 años con dolor articular, que aparte lo connotan con un dolor que no tiene solución. Y la verdad es que, por suerte, nuestros tratamientos son muy efectivos y nuestros pacientes mejoran mucho. Cuando decís nuestro, te referís a la reumatología en general. Sí, la confusión viene por ahí. Hay más de 200 enfermedades reumáticas, una de las cuales aparece. Se dice que la artrosis ya está clínicamente, no clínicamente, sino molecularmente presente, inmunológicamente presente a partir de los 35-40 años. Pero clínicamente presente después de los 60-65 años. A tal punto que la artrosis se considera la principal causa de dolor y discapacidad en la gente mayor de 65 años, en la mujer, la segunda del varón.
primero va a todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces es natural, ¿no?, que uno diga, yo no tengo reuma, si la que tenía reuma en casa era la abuela, yo no puedo tener reuma si tengo 30 y pico, 40 y pico años de edad. Pero la confusión viene con la artrosis. Pero si decimos que hay 200 y pico, 206 creo, enfermedades reumáticas, todavía quedan 205 que no son artrosis, ¿no? Bueno, la confusión es tan importante que cuando uno interroga a un paciente con enfermedad reumática, artritis reumatoidea, lupus o Sjögren, y pregunta sobre antecedentes familiares, que para nosotros son importantes, suelen decirnos, sí, mi abuela tenía, y piensan automáticamente en la abuela, sin pensar que claramente puede estar afectado una persona mucho más joven, una prima, una hermana. Y hablando de confusión, ¿te acordás que la Fundación hizo un par de años atrás, que lo publicamos en el Congreso Argentino de Reumatología, una encuesta a 1043 personas, no pacientes, sino personas, le hicieron las voluntarias en el centro de Quilmes, donde se le hacían 3 preguntas muy claras. Se le preguntaba si tenía inflamación, iba dirigido al conocimiento de la artritis reumatoidea en la población general, ¿no? Entonces, si tenías inflamación acá, como si fuera una artritis reumatoidea, le preguntaban si a quién derivaría o iría ella o él si tuviera esa inflamación. Segundo, se le preguntaba si creía que la tenía. Y tercero, si conocía la diferencia entre artrosis y artritis. Entonces, lo que vimos, los resultados, son que el 17% derivaban al reumatólogo, en otros términos, el 83% derivaban al traumatólogo clínico e incluso al kinesiólogo, si tenía ese tipo de inflamación. Recordemos que no es por golpe, el traumatólogo tiene sentido. La segunda es si creían que tenía artritis reumatoidea, el 30% dijo que sí, cuando la prevalencia de enfermedad es del 1%, no puede ser un 30%. Y cuando se le preguntó la diferencia entre artritis y artrosis, el 80% dijo que desconocía. Todo esto en realidad viene, esto no lo publicamos en una revista de la Sociedad Argentina de Reumatología. Sí. Todo esto, la conclusión es que hay mucha confusión, y es natural, pasa en todos los países del mundo, y creo que el punto de partida es el nombre incorrecto, ¿no? Digamos, es el estudio del reuma es mi abuela, yo no puedo tener reuma, ¿no? Claro. Es tan así que algunas enfermedades tienen retrasos diagnósticos de 7 a 11 años de retraso, por ejemplo la espondilitis anquilosante. Porque la artritis reumatoidea, dentro de todo, ya se ha metido en el imaginario colectivo de los médicos y demás, y algún paciente ya lo empieza a pensar, y de hecho bajó mucho la latencia entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. Bien, te voy a poner pero otras no. Te voy a poner a pregunta. Diagnóstico de fibromialgia. ¿Cómo lo hacemos? Sí. Bueno, eso también es un desafío, porque nuestras enfermedades no tienen, en general, la fibromialgia es particularmente difícil de diagnosticar, pero nuestras enfermedades en general no tienen un método diagnóstico único. Usamos criterios, lo cual es muy complejo, necesitas una curva de aprendizaje alta, y si no estás muy avesado y lo tenés en la cabeza la enfermedad y no la pensás, no la pasás por esos criterios de tamiz y obviamente no lo vas a diagnosticar. Eso también complejiza mucho el acceso rápido a la medicación. ¿Fibromialgia? Y fibromialgia se diagnostica por interrogatorio y por síntomas que son absolutamente inespecíficos. Claro, cansancio, trastorno del sueño, dolores musculoesqueléticos los últimos 3 meses. Sí, hay dos scores, no importan los nombres, y estos síntomas que se asocian. Durante mucho tiempo se trató de objetivar marcando los llamados puntos dolorosos de fibromialgia, que se siguen usando en la práctica, pero en la realidad es que en los consensos eso ha desaparecido. Pero también era un intento de objetivar algo que es inobjetivable. No, pero ¿por qué te hacía esa pregunta? Porque la verdad que son 3 preguntas y después van a los scores que le da un puntito, ¿no? Pero las 3 preguntas son: ¿tenés trastorno del sueño? Entendido por trastorno del sueño, sueño no reparador, o sea, te levantás cansado, ¿no? Segundo, ¿te sentís cansado? ¿Tenés dolores difusos del cuerpo? ¿Te duele acá, te duele allá? ¿Hace más de 3 meses? Entonces ya decimos tenemos fibromialgia. Por lo cual no necesitas ni radiografía, ni estudios complejos, ni análisis, ni siquiera examen físico. Todo esto te lo traía a cuenta porque, por algo que vos dijiste, las demoras en los diagnósticos, en España se calcula que para hacer diagnóstico de fibromialgia se demora 5 años y pasa por 6 médicos. En Argentina probablemente sea lo mismo, a pesar de que el diagnóstico es con 3 palabras, se hace con 3 palabras. Entonces, la demora del diagnóstico es sumamente común en las enfermedades reumáticas, probablemente porque la mayoría no vaya al especialista. Ahora, vos dijiste o dijimos, convenimos que hay enfermedades de jóvenes. ¿Hay enfermedades de hombres jóvenes, de mujeres jóvenes? ¿Podemos diferenciar eso? Sí, claro. Hay enfermedades que son... Nuestras enfermedades en general afectan a
a mujeres jóvenes, o sea, es la población más frecuentemente afectada. Y entre ellas entra el lupus, por sobre todo, que afecta a gente muy joven, en general en los 20 años. Y después la artritis reumatoidea, que tiene una media de edad cercana a los 40-50 años, principalmente en mujeres. Sjögren también está en la misma población y en mujeres. Hay otras enfermedades que históricamente se asoció más al sexo masculino, como las espondiloartritis. Y después tenés enfermedades inflamatorias que afectan a personas de tercera edad, como por ejemplo la artritis de célula gigante, que es otro grupo, mujeres adultas, o la polimialgia reumática, que es una causa bastante frecuente de dolor, que afecta a hombres y mujeres mayores de 70 años y que el subdiagnóstico es muy alto. La espondilitis anquilosante es un tema que nos preocupa, sé que te preocupa a vos y a todo nuestro equipo, precisamente por el subdiagnóstico, ¿no? Rápidamente podemos decir edad, sexo, síntomas. Sí, hay una tendencia en la espondilitis anquilosante a afectar más a hombres que a mujeres. Este dato está un poco en discusión, pero siempre históricamente se relacionó de esta manera. Afecta principalmente personas menores de 43 años y el síntoma cardinal y más importante es el dolor lumbar inflamatorio, es decir, que tiene características específicas diferentes a las que tenemos normalmente en un dolor lumbar. Y esto es un dolor que interrumpe el sueño, que mejora con la actividad, que mejora con los antiinflamatorios y que tiene asociado a rigidez, esta sensación de que me falta aceite en las articulaciones. Y se puede asociar también a manifestaciones periféricas, o sea, artritis, entesitis, que se llama entesitis a la inflamación del sitio de inserción del tendón, principalmente el tendón de Aquiles, y uveitis, que es la inflamación del ojo rojo y doloroso, y dactilitis, que es cuando se hincha un dedo entero como si fuera una salchicha. Se ve más en la psoriasis. Se ve más en la psoriasis, claro. Eso tendremos que dejar un espacio para que venga Nadia, que es nuestra dermatóloga, para que nos hable de enfermedades de piel vinculadas a enfermedades reumáticas. Claro. La artritis psoriásica es un clásico. En algunos casos nosotros hacemos el diagnóstico de psoriasis cuando vemos la inflamación articular. Pero de artritis psoriásica, le preguntamos, ¿tenés psoriasis? Ah, sí tengo psoriasis. Bueno, entonces se vincula. O revisamos y hacemos el diagnóstico de psoriasis. En el 30% de los casos, cuando vos ves la dactilitis, que es típica de la artritis psoriásica, o la oligoartritis, pocas articulaciones, ya empezás a buscar. Cuero cabelludo, conducto auditivo externo, pliegue glúteo, etc. Y ahí podés encontrar la psoriasis. El paciente no lo sabía, porque una pequeña placa de psoriasis es suficiente para hacer el diagnóstico. Sí, y a veces, no es lo más frecuente, solamente es el 5%, pero hay algunos casos de pacientes que inician con artritis seronegativas y posteriormente en el tiempo hacen la psoriasis cutánea. Y se ve gente joven. Y se ven gente joven, sí. Claro, ahí tenemos otra para gente joven. Espondilitis es interesante, espondilitis anquilosante, porque vos ya definiste lo que es lumbalgia inflamatoria. Y habría que decir que no es patrimonio de la espondilitis anquilosante. No. Tenemos una bolsa, que nosotros llamamos un nombre raro, que se llama espondiloartropatía seronegativa, ¿no? Abrimos la bolsa y adentro hay varias enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la espondilitis anquilosante. Sí, que es la madre. Claro. A mí las espondiloartritis siempre me gusta acomodarlas, ¿no? Porque es como que tenés la espondilitis anquilosante, que es el modelo de compromiso axial, es decir, afecta la columna y las sacroiliacas. Y después tenés la artritis psoriática, que está dentro de la misma familia y que es predominantemente periférica, es decir, sería como el paso entre lo periférico, que es la artritis reumatoidea, y la espondilitis anquilosante. ¿Qué es periférico? Periférico es que afecta a las manos, las muñecas, o sea, las articulaciones distales del cuerpo. Nosotros hablamos de periférico y axial. Exacto. O periférico y central. O sea que axial es el dolor de columna. Columna claro. Y sacroiliaca. Claro. Y periférico son estas articulaciones. Exacto, las articulaciones más chicas y más distales del cuerpo. O sea que si viene un varón, también una mujer joven, 20 y pico de años, con dolor de cintura, entonces vos deberías pensar, o deberíamos pensar, en una espondiloartropatía seronegativa. Y es uno de los diagnósticos diferentes. Si es inflamatoria. Si tiene características inflamatorias, si tiene menos de 43 años, hay que pensarlo sí o sí. No en un lumbago, una hernia de disco y demás. Y no, ahí... Si es inflamatoria, no. Y si empieza el dolor después de los 43 años, la posibilidad de que sea inflamatorio es menos frecuente también. O sea, en general se cree que el 85% de los pacientes con dolor lumbar inflamatorio empieza antes de los 45. Vos hablaste de lumbalgia inflamatoria.
a diferencia de la mecánica. Exacto. La mecánica sí, ya podría estar vinculado a discopatías. Que es la causa más frecuente. Claro, hay que pensar muy que bien. el 80% de las consultas a un servicio de emergencias son dolores lumbares. Entonces, es una patología muy frecuente, pero en general son mecánicos. Nuestra manifestación inflamatoria, en la que es la que nosotros hacemos hincapié, es una de las menos frecuentes, por lo cual también es lógico que los médicos de atención general, los médicos clínicos, no sea la primera que piensan, no tienen por qué pensar en esto. No, desde luego que no. Pero la mecánica es que calma con el reposo, aumenta con los movimientos, el paciente sentado le calma, no siente la lumbalgia, también puede haber un poco de rigidez, pero amanece sin dolor y se va incrementando durante el día. Se va a dormir y calma. Esa es la mecánica. Por eso. A diferencia de la inflamatoria, que es la que vos Que es al revés. habías comentado. Sí, y la inflamatoria tiene algo también que a diferencia de la mecánica, que es el inicio insidioso. La mecánica suele tener en el corto tiempo algún mecanismo que la inició, o arreglando las macetas, o moviendo algo, o haciendo un ejercicio, un esfuerzo, empieza el dolor. En cambio la inflamatoria es insidiosa, no se sabe cuándo empezó, fue creciendo de a poquito. Bueno, hicimos un repaso muy a vuelo de pájaro, pero me parece que el concepto que debería quedar es que el reuma como tal no existe. Pero a falta de un mejor nombre, es el que se utiliza internacionalmente, pero que lleva a confusión por esto de que yo no tengo reuma, porque tengo la edad que tengo. Y dijimos también que son enfermedades que afectan a las articulaciones, músculos, huesos y tendones, todo el aparato locomotor, que no haya sido producida por un golpe. Significa esto que en edades pediátricas, digamos, o de adolescentes, niñez y adolescencia, no tiene por qué no tener enfermedad de las articulaciones. Es como creer que no va a tener enfermedades de la piel o de los ojos. O sea, forma parte de nuestro cuerpo, la puede tener. Que tenga 20, 30, 40, 50 años tampoco lo protege. Y que tenga más de 65 tampoco lo protege. Esto significa que a cualquier edad podemos tener enfermedades del aparato locomotor. La diferencia está que probablemente en la adolescencia pensamos en una determinada enfermedad, acordamos de vuelta o recordamos que son más de 200 enfermedades, durante la juventud o la adultez pensamos en otra enfermedad y durante la última adultez o de la tercera edad pensamos en otra enfermedad. Por eso la importancia de consultar a un reumatólogo. Te comprometo, entonces en otra oportunidad, hablar específicamente tal vez de las seronegativas. ¿Por qué se le dice seronegativas? Bueno, porque no tienen anticuerpos. A diferencia de la artritis reumatoidea, que tiene anticuerpos positivos, las enfermedades, las espondiloartritis, tienen anticuerpos típicamente negativos. Y en algunas pueden tener positivos, la gran mayoría son negativos. Cuando decís anticuerpo te referís a anti-CCP, que le decimos nosotros para no usar el nombre largo que puede confundirnos, látex para artritis reumatoidea, ROS-RAGA e incluso factor antinúcleo. Sí, claro. Muy bien. También podríamos dar una charla, si la gente quiere y demás, sobre laboratorio y enfermedades reumáticas, porque hay mucha confusión con eso, por lo menos sí. Incluso nuestros colegas, ¿no? Y incluso también es interesante pensar que nuestras enfermedades son tan difíciles que los pronósticos de las enfermedades no se ven en los laboratorios. Es algo, ¿cómo está mi laboratorio? ¿Cómo estoy yo? Bueno, eso no está directamente implicado. O sea, hay un montón de aspectos a evaluar en un laboratorio de un paciente y en una evolución de una enfermedad. Bueno, lo vamos, te comprometo también, vamos a hacer laboratorio y enfermedades reumáticas. Gracias, Ale Benítez. Recuerdo que la Fundación Articular tiene campañas permanentes de asistencia a pacientes que sospechan tener artritis reumatoidea. Lo hacemos a cambio de útiles escolares. Los pacientes deben no tener cobertura médica, pues si tienen cobertura médica consultan a su reumatólogo, si esto lo dejamos abierto para aquellos que no tienen cobertura médica. También en un estudio que hicimos con la Fundación nos dio que más de la mitad de los pacientes nos están asistiendo, justamente porque no hay servicios, tal vez, reumatólogos a su alcance. Así que la Fundación continúa de lunes a jueves, de 10 a 12, a cambio de útiles escolares. AR y lupus. AR y lupus, sí. Son campañas de orientación y de seguimiento. El paciente se lo diagnostica, se lo orienta. Afortunadamente, bueno, o habitualmente el 80% no tiene artritis reumatoidea o lupus, el otro 20% sí, y esos pacientes se los orienta
y si es necesario se hace el Se lo seguimiento, sigue, sí. que lo sigue, no hay problema. Así que bueno, gracias de vuelta. Bueno, gracias a vos.